veo muchas marcas que perduran, por más que haya pasado mucho tiempo. Primero y principal, destacaría la ausencia, según lo contabilizado oportunamente por la FATPREN, por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, de 130 trabajadores y trabajadoras de prensa detenidos desaparecidos. Esto es censura en los cuerpos, en la palabra, en la expresión, y ya no escuchamos muchas voces que han sido tan necesarias y son tan necesarias para la construcción de la democracia. Entonces, para mí es lo primero que tenemos que tener en cuenta, porque son voces que nos faltan, que necesitamos, que están ausentes y cuyas vidas fueron arrebatadas. Quien habla es Analía Elíades, abogada y docente de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Figura destacada durante el debate y la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como la Ley de Medios de la Democracia. La periodista Bernarda Llorente fue por más de una década directora de contenidos de Telefe y la última presidenta de Telam, hasta que asumieron los libertarios y silenciaron la agencia pública de noticias. La dictadura militar, el golpe de Estado del 76, se sostuvo mediante el terror, pero también obtuvo una ingeniería institucional de esta sociedad que le permitió afianzarse. Construyó legitimidad editorial con varios medios que fueron acríticos. Hubo silencios estratégicos, hubo eufemismos en el lenguaje, hubo una construcción, y esto es muy importante, una construcción del enemigo interno, y hubo una demonización también del sindicalismo, la militancia, la protesta social, y una naturalización del terror. El terror, en realidad, era la imposición del orden. Hay una marca más general o general que un sociólogo llamado Juan Villarreal, a mí me parece que definió con mucha precisión, que es que entramos a la dictadura heterogéneos por arriba, o sea, por arriba por los sectores dominantes, digamos, y homogéneos por abajo, por el lado de la clase trabajadora y los sectores populares. Y salimos de la dictadura con eso invertido, homogéneo por arriba y heterogéneo por abajo. O sea, fragmentado por abajo, todo el campo de los sectores populares, de las clases trabajadoras fragmentadas, y el gran capital concentrado, con una lógica de centralización. Eso comenzó en la dictadura. Y el proceso democrático, aún en sus momentos más altos de movilización de masas, y eso como fue los dos gobiernos kirchneristas, no se logró atenuar, sino que eso como que se radicalizó, fue a fondo. Daniel Rosso es el director de la M530. Fue secretario de Comunicación de la Ciudad de Buenos Aires y subsecretario de Medios de la Nación. Es docente en 4 universidades nacionales y escribe artículos de comunicación y política. Cintia Ottaviano es periodista y doctora en comunicación. Fue la primera defensora del público de servicios de comunicación audiovisual y es coautora junto a Roberto Caballero de Proscripta y Sublevada, Crónicas ardientes de la Argentina indomable. Definitivamente creo que sí pueden encontrarse algunas huellas, algunas praxis, incluso algunas realidades en este 2026 a 50 años de lo que conocemos como el golpe, y solemos resumir militar, cívico-militar, pero creo que es muy importante recordar que fue un golpe militar, cívico, empresario, jurídico y mediático también. Si pensamos que aquel golpe también tuvo cierta continuidad con el del 55, y pensamos que tuvo que ver con la modificación de la matriz económica de la Argentina, pero sabiendo que tenían que modificar la matriz cultural, modificar entonces, como dijeron, ¿no? No es solo con las armas, sino para ir por las almas. Me parece que hay buena parte de esas huellas en este 2026, hay una
matriz concentrada en el plano económico, eso es lo que se pretende, pero también en el plano cultural. 4 profesionales destacados, 4 voces prestigiosas para deconstruir, una a una, las secuelas del plan sistemático de exterminio y entrega que aplicó la dictadura cívico-militar, que aún persisten en el universo mediático argentino. De eso trata esta producción de AM530, del terror al odio, de la apropiación de papel prensa en plena dictadura a la hiperconcentración mediática y a la actual e inusitada violencia desplegada en las redes sociales desde el poder. Podcast 530. 1976-2026. A 50 años del golpe cívico-militar, las marcas de la dictadura. En este capítulo, medios y periodismo. El silencio no fue salud. Lo que sigue es un intercambio de ideas, de conceptos que analizan y a la vez denuncian. La cronología de la complicidad de un genocidio, las expresiones de una resistencia valiente y también la radiografía de un presente doloroso pero dinámico. Cintia Ottaviano abre el escenario y enfatiza en una palabra clave: poder. Hoy en la Argentina hay una ultraconcentración en términos comunicacionales que es inédita para la historia de nuestro país, pero vemos estas praxis de persecución, por ejemplo, de intervención de los medios públicos, de intervención de la Defensoría del Público, el cierre del INADI, el intento de cierre del INCA, es decir, de todos los espacios donde se debe promover la cultura, la pluralidad de voces, la diversidad, donde debería promoverse también cuál es la identidad o las identidades nacionales, donde debería profundizarse en términos de soberanía. Hoy en la Argentina pasa absolutamente lo contrario. Incluso aquellos que silenciaron un genocidio en aquella dictadura, en aquel terrorismo de Estado, hoy siguen siendo los que ostentan esa comunicación ultraconcentrada. Entonces, en términos de poder, parece que no hemos avanzado mucho, ¿no?, en poder diversificar ese poder o poder tener en el pueblo la titularidad de ese poder, y como parte de ese poder popular, el poder en el marco de los medios de comunicación, ¿no? Si pensamos entonces en aquella dictadura y en el medio siglo que pasó, en términos del poder de los Estados Unidos, de aquel plan Cóndor, de aquella campaña de represión y de terrorismo de Estado en toda América. Hoy hay un plan de acción de la inteligencia artificial, una doctrina Donroe, pero que tienen muchas similitudes, ¿no? En términos políticos, incluso podemos encontrar esas huellas de alguna manera. Analía Elíades retoma su observación. Según la FATPREN también ahí hubo una pérdida con el golpe cívico-militar de 12.000 puestos de trabajo. Y esto no es un dato menor porque habla de la diversidad de medios y oportunidades que había en aquel entonces y que fueron voces que directamente se eliminaron en el latir de la sociedad argentina. Eso no se recupera más y por eso también es tan importante trabajar con políticas de memoria, verdad y justicia y recuperar las voces de todos esos periodistas y esas periodistas, porque también hubo muchas mujeres que nos arrebataron. Obviamente siempre surge Rodolfo Walsh, Haroldo Conti, pero son 130 esos nombres, ¿no?, que hay que mantener vivos. Elíades introduce otro elemento central: la censura. Y después toda una maquinaria que se ideó, que fue tramada con mucha premeditación. Obviamente, por la importancia
del tipo de medios existentes en la época, porque si estamos hablando de 1976, los medios conocidos tradicionales y predominantes eran la radio, la televisión y la prensa gráfica, porque obviamente allí, durante la dictadura, se tramó primero eso, el cierre de distintos medios, la cancelación de la palabra y también, bueno, ¿qué pasaba con esos medios existentes? Hubo medios que dejaron de existir, que se cerraron, y después también hubo un diseño muy particular de estrategias para controlar los medios. Al principio con una censura previa, con un control previo típico del medioevo, donde había una lectura o un control previo de los censores. Bernarda Llorente pone el foco en el rol de los grandes medios. El periodismo, en este caso los grandes medios, los medios que sobrevivieron de todo el escenario mediático, fueron pocos los medios que sobrevivieron a la dictadura, y estos medios lo hicieron con distintas etapas y con distintos niveles de apoyo. En principio con un apoyo explícito, legitimando el golpe de Estado, minimizando el terrorismo de Estado, encuadrado en la represión como una guerra interna y con una agenda económica muy favorable al modelo que planteaba la dictadura, ¿no? Al modelo liberal. La complicidad mediática fue grande y a través de todos estos mecanismos y también a través de los mecanismos de represión, ¿no? Fueron muchos los periodistas desaparecidos y muchos los periodistas exiliados y muchos los medios que desaparecieron. Daniel Rosso agrega a su análisis. Pasó algo muy similar con los medios de comunicación. También los sectores populares fragmentados con un sistema de medios cada vez más concentrado, sumamente concentrado. Concentrados, como dicen algunos investigadores de la economía política de la comunicación, en 3 niveles. Estos medios, este sistema de medios analógicos, concentrados en términos verticales, horizontales y por conglomerados. ¿Qué quiere decir vertical? Bueno, que un medio, uno de estos medios concentrados, concentra su cadena de insumos. Suponete, Clarín controla papel prensa o parte de papel prensa. Canal 13 controla las principales productoras que lo proveen de productos audiovisuales. Eso es la concentración vertical. Rosso menciona un nombre clave en esta trama de medios y poder, de dictadura asesina y concentración: papel prensa. Ese control se dieron cuenta que no era suficiente y fueron hacia la propiedad. Por eso, una de las cuestiones que tenemos que ver con huella hasta la actualidad es qué pasó con papel prensa. Continúa Elíades. Porque ahí hubo una alianza entre la dictadura y dueños de medios de comunicación que quedó sentada en diferentes documentos y declaraciones que incluso la justicia de la democracia, en la famosa causa de papel prensa, relevó, aunque con un resultado ingrato, porque los documentos comprobaron que mientras la familia Greiber sufría la tortura, la desaparición y el asesinato de sus miembros, la Junta Militar accedió a todas las peticiones que Clarín, La Nación y La Razón, en aras de crear un monopolio, aun cuando éstas perjudicaran al propio Estado Nacional y al resto de los diarios del país, era necesario. Querían el monopolio del papel prensa y las 3 armas hicieron lo imposible para satisfacer estos pedidos. Esa es una huella que lamentablemente continúa hasta hoy. Aquí, hoy, en este lugar, se inaugura la planta productora de papel para diarios Papel Prensa Sociedad Anónima. En septiembre de 1978, Bartolomé Luis Mitre, hijo de La Nación, y Ernestina Herrera de Noble, inauguraban junto al represor Jorge Rafael Videla la empresa Papel Prensa. El presidente de la Nación, junto a autoridades de la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera
queda así inaugurada una planta de papel prensa. Llorente afirma. Y ronda una pregunta contrafáctica de qué hubiera pasado en Argentina, o si el golpe hubiera podido ser tan sangriento si los grandes medios hubieran tenido otra actitud. Y agrega. Y los grandes medios, y esto creo que es muy importante, cambiaron la relación entre periodismo y poder. Durante la dictadura, y esta es una de las herencias que más quedaron en democracia y que no se han podido revertir, lo que existe es un acuerdo que lleva a la concentración mediática. Papel prensa es tan solo un ejemplo de esto, ¿no? Si uno sitúa papel prensa en ese contexto, donde es la posibilidad de controlar un insumo básico, que hasta ese momento era importado, era caro, inaccesible, pero era la posibilidad de publicar o no publicar. La dictadura le da a un medio como Clarín una de las herramientas más importantes para poder ser oligopólicos en el mercado. Si vemos la historia de cómo empieza esta concentración mediática, creo que hay que poner un punto en papel prensa. Después, obviamente, los cambios tecnológicos, los cambios de paradigma y toda la etapa neoliberal que viene después con Menem terminan de consolidar a medios que eran solo diarios o tenían, digamos, no un solo medio, en multimedios. Y creo que esto es un cambio fundamental que condiciona hasta hoy el tipo de periodismo que tenemos en Argentina. Una editorial que publicó el diario Clarín el pasado día domingo sostiene, esa editorial que ustedes pueden ver: el gobierno avanza en papel prensa para controlar la palabra impresa. Uno infiere que Clarín piensa que quien controla papel prensa controla la palabra impresa. En papel prensa, el 27, casi el 28% no es del gobierno, es del Estado Nacional, es de todos los argentinos. Por eso los que piensan o escriben que queremos apoderarnos de papel prensa, yo lamento desilusionarlos y no ser funcional a sus intereses. Cristina Fernández de Kirchner, actualmente presa y proscripta por ese mismo poder judicial, sobre el que depositó alguna cuota de esperanza sobre la independencia de poderes, cuando denunció la apropiación de papel prensa, se equivocó. No hubo condenas en la causa, ni nada que se le parezca. En cambio, como un boomerang, aquella investigación por el despojo que sufrió la familia Greiber de sus acciones de la empresa por parte de la dictadura sangrienta en favor de Clarín, La Nación y La Razón, sin dudas es un eslabón firme en la cadena de complicidades jurídico-mediáticas que la llevaron a su prisión domiciliaria de San José 1111, de su cancelación, al menos por ahora, para participar libremente en política. Las marcas de la dictadura son muy nítidas, solo es cuestión de mirar. Otaviano subraya. El escenario actual es de una crudeza dramática cuando pensamos que la máxima líder política del partido de la oposición, Cristina Fernández de Kirchner, está proscripta y está presa, pero pedida su detención e impulsada incluso por los Estados Unidos, ¿no? Cuando Cristina hizo referencia a papel prensa, habló de concentración vertical. Retoma Daniel Rosso y amplía su análisis. Pero hay también una concentración horizontal, es decir, que en el interior de la rama de producción, entonces tienen canales de televisión, radio, empresas de internet, streaming, en un proceso de esa integración horizontal que suma el viejo modelo broadcasting, los viejos medios analógicos, con los nuevos medios networking, esto es las plataformas, etcétera, etcétera. Entonces tenés integración
vertical, integración horizontal e integración por conglomerado. Esto es la integración por fuera de la rama de producción específica. Ya no los medios, sino Clarín con interés en el sector agropecuario, con las economías regionales, etcétera, etcétera. Continúa. Eso empezó con la dictadura, se consolidó con los distintos regímenes democráticos desde el 83 y solo fue interrumpido con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con la ley de medios. Ahí se interrumpió, ahí se intentó invertir el proceso en lugar de concentración, democratización del sistema de medios. Ahí apareció la idea de construir múltiples emisores con los medios universitarios, el fortalecimiento de los medios pymes, los medios sindicales. Ese proceso que invertía el de concentración de medios duró hasta 2015, eso se entró a desarticular y llegamos a hoy que estamos en el máximo proceso de concentración de medios de la historia argentina. Analía Eliades rememora cuando se intentó equilibrar las reglas del juego. La otra gran pata fue, ¿qué hacer con la radio y la televisión? Y su marco legal. Y su marco legal fue hecho porque imperaba la doctrina de la seguridad nacional, las políticas intervencionistas de Estados Unidos, y entonces se diseñó un decreto ley de radiodifusión cuyas consecuencias tenemos hasta el día de hoy, y voy a explicar por qué. Siguen hasta el día de hoy, por más que la norma haya sido derogada en el 2009 por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Principalmente el modelo que instauró la ley de la dictadura fue netamente mercantilista, donde lo público y lo privado sin fines de lucro no podía existir o no tenía cabida, salvo que preexistiera básicamente lo público, porque Canal 7, la televisión pública, Radio Nacional, Radio Provincia de Buenos Aires o la de la Universidad Nacional de La Plata, eran medios públicos que fueron dados por excepción esas frecuencias. En realidad, para la ley de la dictadura eso era subsidiario. El primero tenía que fomentarse la comercialización y lo privado, y ahí donde no llegaba el privado podía ir el Estado. Por otro lado, prohibir todo atisbo de comunicación popular. Nosotros hoy tenemos hasta en el pensamiento, hasta el día de hoy, una naturalización como que los medios son dueños de las frecuencias, y en realidad los dueños de las frecuencias somos nosotros, es el Estado. El Estado administra la frecuencia y ellos explotan una frecuencia radioeléctrica. Lo que pasa es que bajo esa ley se les concedió licencias de radio y televisión y se las prorrogó y siguen hasta el presente. Y por eso decimos que hay huella de la dictadura en las grandes cadenas de radio y televisión que siguen explotando frecuencias que fueron adjudicadas con la ley de radiodifusión de la dictadura. Y era decreto ley porque no pasó por el Congreso. Soy respetuoso de la libertad de prensa, pero ustedes tienen un ejemplo hoy, en los diarios de hoy. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Si el pueblo y la nación fueran lo que el Clarín dice que es, estaríamos todos destrozándonos entre nosotros. Cuando el peronismo reelige por 2 o 3 veces a un intendente, dicen, es la alternancia, dicen en Clarín. Cuando una fuerza como la de ayer, la del Frente Cívico, está 17 años gobernando Catamarca, no importa la alternancia es solamente para el peronismo. Los que no tienen que estar en el gobierno son los peronistas. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizate, por Dios, te abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. La dictadura lo que deja en esta etapa del periodismo es un lenguaje que después va a ser nuevamente reproducido en esta época y en otras épocas, ¿no? El enemigo interno y el periodismo como trinchera, el periodismo como arma. La dictadura logra
convertir al periodismo en una de las tantas armas a las cuales apela para imponer su modelo. Y por eso finalmente la dictadura, muchos medios los estatiza, pues saben que son un arma fundamental de construcción de consenso y legitimidad, cosa que logra durante los primeros años y lo logra con creces, y a los otros medios los subordina. Y los subordina desde el poder, pero también los subordina desde la complicidad, desde la construcción de estas relaciones donde ellos son beneficiados. Cintia Ottaviano remarca. La calificación de un enemigo. Recién pensaba y repasaba en la última campaña electoral, en el marco de la democracia se supone, el presidente Milei trató a la oposición de malos, soviéticos, bloqueadores de progreso, de tener prácticas criminales, de robar el futuro, de querer perpetuarse en el poder, ser fracasados, huecos, vacíos, tiranos, que la única propuesta que tienen es la de destrucción, que son sectarios, con negocios sucios, violentos, inmorales, delincuentes, vagos, chorros. Si estos no son discursos de odio, es decir, la identificación de un grupo, viéndolo como unívoco, sin ninguna divergencia interna, responsabilizándolos de todos los males de la sociedad y entonces deshumanizándolos para poder, entre comillas, lograr su exterminio, su desaparición, como ocurrió durante el terrorismo de Estado. Como periodista quería hablar sobre cómo el señor presidente suele basurear bastante la profesión. Quería preguntarte cómo te hace sentir eso como periodista, si dejar de ejercer implica dejar de empatizar y por qué tanta generalización y odio. Lo que decís es incorrecto. Ni el presidente basurea, ni hay una generalización, ni hay odio. ¿Por qué se siente así entonces? Vos lo sentís así. Tuvimos que soportar todo tipo de mentiras, muchos periodistas claramente corruptos apostando para que nos vaya mal, difundiendo todo tipo de mentiras. Es más, digamos, me he tenido que enfrentar a la situación de leer que estaba haciendo, que supuestamente estaba haciendo renunciar a mi ministro de Economía y estaba en el avión con el ministro de Economía diseñando la política, aspectos de la política económica. O tener que ir a reuniones y me llevaban a un costado y decía, pero usted no lo va a echar, ¿no? O sea, eso es lo que genera la mierda de los periodistas. Ottaviano se detiene en una marca, el odio, y en algo más que parece invisibilizado en la Argentina actual, la violencia política. Violencia que tuvo su máxima expresión en el intento de magnicidio contra la expresidenta. Pero yo quisiera que reflexionáramos también en los fundamentos de la sentencia por el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, porque allí mismo el tribunal lo que dice es que los discursos de odio fueron una causal necesaria y que esos discursos de odio fueron diseminados por las redes sociales, por los medios de comunicación, hicieron un llamado de atención para que se tomaran medidas desde quienes tienen poder de decisión en los distintos ámbitos del Estado, pero también de la vida institucional del país, y no pasó absolutamente nada. Eso es de diciembre de 2025, de las vísperas de este 2026, cuando estamos cumpliendo 50 años, medio siglo de ese golpe. Entonces realmente es muy legítima la pregunta, ¿no?, sobre cuáles son esas huellas o cuáles son las similitudes o cuáles son los rasgos que encontramos en la actualidad en la Argentina, que pareciera que no hubiera pasado medio siglo en los términos de democracia o de la búsqueda de la democracia. Y pareciera que el terrorismo de Estado no fue suficiente, y pareciera que los cientos de nietos que todavía no saben cuál es su identidad, que todavía la humanidad aparece lesionada por ese terrorismo en la actualidad, bueno, cada día que pasa, cada noticia que llega, cada realidad estigmatizante, cada vulneración de los distintos derechos humanos en la Argentina, parecen acercarnos mucho más, ¿no?, a aquel 76 que al 83. Mencionábamos los fundamentos de la sentencia del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, que con claridad también describe cómo fue el contexto, y que el contexto de ese intento de magnicidio tuvo que ver con esta desazón, con esta
insatisfacción democrática, con esto de responsabilizar a los políticos en aquel momento, el kirchnerismo, de todos los males, de no poder resolver la vida diaria, pero también tenía que ver con que los medios de comunicación concentrados y las redes sociales, que en la Argentina operan en conjunto en cuanto al contenido totalmente desestabilizante para la democracia, ponían en Cristina Fernández de Kirchner la responsable de todos los males. Y eso hizo que de la palabra se pasara al acto, que del chorra se pasara a apedrearle el despacho en el Senado, que de ladrona se pasara a intentar matarla, porque literalmente lo que dijo quien la intentó asesinar es que el Poder Judicial no estaba haciendo nada, que a la chorra no la metían presa, que escuchaba todos los días cómo pasaba eso y entonces tenían que hacer un acto patriótico. Esto acaba de pasar en la Argentina, se van a cumplir 3 años, cuando también se van a cumplir 50 años de aquel comienzo del terrorismo de Estado. Y entonces, ¿qué grado de reflexiones deberíamos hacer hoy? Porque los problemas del siglo pasado no los resolvimos. Todo lo contrario, estamos en una encrucijada extraordinaria en este 2026. Bernarda Llorente vuelve sobre lo que fue un punto de inflexión que se incubó durante el terrorismo de Estado. Cambia un eje fundamental. El periodismo, bueno, las empresas periodísticas, dejan de ser estrictamente eso para pasar a ser actores muy importantes en términos políticos y en términos económicos. Por lo tanto, también cambia la relación de estas empresas periodísticas con los poderes de turno. Ya no son subordinadas solo a las normas que se imponen desde el Estado, sino son un jugador fundamental que intenta cambiarlas en función de sus intereses. Clarín aprieta a Menem. Cuando fue la famosa discusión Menem-Mañeto, por ejemplo, discutían el tema de, bueno, Menem le concedió Canal 13 a Clarín y todo eso. Entonces parece que Menem en medio de la discusión le dice a Mañeto, lo que pasa es que usted lo que quiere es mi puesto. Usted quiere ser presidente. Usted quiere ser presidente. Contestó Mañeto, puesto menor. Puesto menor. La cuestión es evitar los monopolios. Los monopolios, claro, pero están existiendo ya. Sí, ya desde hace rato. No me haga hablar más, Mirta, por favor. ¿Que se refiere al caso Clarín? No. ¿Por qué el gran capital apostó por la concentración de medios? Responde Rosso. Básicamente para hacer una operación que yo traté de definir con más o menos suerte en un libro llamado Máquinas de Captura, que es sustraer reputación a los actores políticos, sindicales y sociales. O sea, actúa succionándole reputación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en cualquier identidad política, social o sindical hay 3 niveles. Uno es la identidad, es lo que es. Uno es la imagen, lo que ese actor dice que es, y otro es la reputación, que es lo que los otros actores dicen que ese actor es. ¿En dónde opera el sistema de medios concentrados? En la reputación, bajándola, o sea, construyendo ahí estigmatización y negatividad. ¿Y cuál es el efecto de eso? Es que se diferencia totalmente el nivel de la imagen, o sea, lo que la organización dice que es, del nivel de la reputación, lo que los otros dicen que esta organización es. Y entonces proceden por aislamiento. Entonces, ¿qué es lo que intentan? Bueno, que esa succión de reputación haga al conjunto de actores sindicales, sociales, culturales, políticos, transformadores, que los hagan débiles y que lo pongan en un lugar de aislamiento. La marca hoy más central desde el 83 hasta ahora es que la violencia y el odio que había quedado por fuera de la democracia, hoy llegamos a una lógica, a un momento de tal nivel de concentración de medios y de centralización del capital vinculado a los medios, tanto a nivel local como global, que hace que ese odio y esa violencia que el proceso abierto en 1983 había dejado por fuera de la democracia, ahora volvió al centro de la democracia y se han colocado dentro del sistema de representación política. Y eso es letal, porque ese aparato enorme de medios analógicos y digitales, operando bajo una conducción bastante centralizada, asociada a la representación política del odio y la violencia,
Todo eso está puesto para aniquilar culturas políticas transformadoras. Señala Elíades. Creo que hay, así como hablamos huellas de la dictadura, hay algunas huellas que no todo el mundo se cree todo lo que circula en los medios de comunicación, y para eso tenemos que hacer una pedagogía constante de la comunicación. Yo soñaría que, así como se ha logrado con mucha resistencia que la ESI, la educación sexual integral, sea un contenido curricular, tendríamos que tener un contenido curricular desde la más tierna edad en comunicación, para que tengamos una lectura crítica de los medios, de las redes sociales, de las viejas y nuevas y no tan nuevas tecnologías de la comunicación a diario, porque tiene que ser patrimonio de todos. Estos temas no admiten exclusivismos ni empresariales, ni periodísticos, ni profesionalistas. Tiene que ser un tema de todos y todas, ¿se entiende? Describe Llorente. Cuando viene la democracia, los medios actúan como siempre. No han tenido ninguna responsabilidad y empieza una nueva etapa. Y nuevamente vuelven con el edicto acusador, como si no hubieran sido parte de este entramado, pero sí fueron de los grandes beneficiados. Concluye Ottaviano. No pudimos resolver los problemas del siglo pasado, no pudimos resolver la concentración comunicacional, ni hablemos de una verdadera libertad de expresión o del derecho humano a la comunicación en lo que llamábamos el derecho de rectificación y respuesta, o una ley para poder justamente tener acceso a la publicidad oficial, o obviamente la plenitud de la ley de servicios de comunicación audiovisual que buscaba democratizar la comunicación, es decir, que a los problemas del siglo pasado que no hemos resuelto, la ultramercantilización de la información, la estigmatización y los discursos de odio y las violencias contra las mujeres, las personas con discapacidad, los grupos históricamente vulnerados, los migrantes, afrodescendientes, el colectivo LGTBIQ+. Entonces, a todos los problemas que no resolvimos en el siglo pasado y que encuentran parte del huevo de la serpiente en aquel 76 y a su vez en el 55 y a su vez en el 30, es decir, hay una concatenación de golpes de Estado en la Argentina que no son solo de parte de los militares, sino que los civiles son sumamente activos y que tienen continuidad y que incluso tienen continuidad en ese puñado de familias que podemos reconocer con nombre y apellido, en el campo económico, como decíamos, en el poder judicial y también, por supuesto, en el poder empresario estamos mencionando, pero en el poder comunicacional o directamente en el poder mediático. Tal vez una de las realidades o una de las reflexiones que necesitamos en este tiempo es saber que el terrorismo de Estado es un nunca más al genocidio, pero también es un nunca más a los discursos de odio y es un nunca más a los silencios. Una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted nunca. Jamás, ¿entiende? Nunca. Despertemos al cuarto poder, viles medios persiguiendo un fin desgarrador. Confundirnos, separarnos, dividirnos, desinformarnos, construyendo así nuestra razón. Sin sentido propio, vayas donde vayas. Podcast 530, 1976-2026. Medios y periodismo. El silencio no fue saludo. A 50 años del golpe cívico-militar, las marcas de la dictadura. Dirección periodística y producción ejecutiva, Gustavo Cirelli. Edición y producción artística, Ariel García. Locución, Martín Rodríguez Sabaj. Papel pensado y prensa de los genocidas, peces gordos de la información. Y el silencio nace en la cultura del control,
tiempo es que la información ya no informa. Colaboración: Gianfranco Maceo y Silvio Solar. Agradecimientos: Asociación Madres de Plaza de Mayo, Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Aruna, Red Nacional de Radios Universitarias, Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, Infosiberia, Contraeditorial. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad.